Buenas tardes ya y gracias por atenderme. Quiero darles cuenta, en primer lugar, de lo sucedido hoy en la Junta de Portavoces, en donde mi grupo parlamentario, Ciudadanos, de acuerdo con los compromisos que tiene con el Gobierno, ha empezado una negociación con el resto de los grupos parlamentarios al objeto de poder habilitar sesiones concretas y determinadas de los plenos durante el mes de julio de este año. En este sentido, yo mismo envié ayer un correo electrónico a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios al efecto de que se pudieran habilitar estos plenos, puesto que el mes de julio, en principio, todos los grupos parlamentarios son partidarios de celebrar plenos. Ahora tenemos que ver cuántos, con qué contenido y en qué condiciones. Nosotros les digo que nuestra pretensión es que se celebren plenos las 4 semanas del mes de julio, si bien saben que es tradicional en el Congreso de los Diputados que la semana antes de unas elecciones, como son las autonómicas que tenemos previstas, no haya plenos para los actos de campaña. Y en ese sentido, pues abriremos la negociación y, desde luego, seremos flexibles en este sentido. Y el segundo tema y último que les quiero tratar es la buena noticia que recibimos hoy de la mesa de la Cámara, en donde se ha inadmitido la comisión de investigación sobre los GAL, comisión de investigación que, les recuerdo, está propuesta por Bildu. Entendemos que es una buena noticia porque se trata de un asunto que ya fue juzgado en su momento, con efectos, por lo tanto, de cosa juzgada, donde fue condenado, por cierto, la cúpula del Ministerio del Interior de entonces y, por lo tanto, un asunto que judicialmente en España demuestra que la justicia funcionaba y funciona en España con condenas a los que se consideran culpables. Le pedimos a Bildu que traiga a la mesa una comisión de investigación para que esclarezca los más de 300 asesinatos de ETA que están sin esclarecer y con respecto de los cuales se podrían aportar pruebas que dieran descanso a los familiares de las víctimas. Esto, sin embargo, a Bildu no le interesa, porque el único objeto que tiene esta petición de la comisión de investigación es erosionar los principios básicos de la democracia española, que es una democracia moderna con un poder judicial independiente que funciona. Nunca estaremos al lado de estas pretensiones. Contesto a sus preguntas, encantado. Una primera, que era sobre el tema del decreto de la normalidad. Decía usted estos días que había negociaciones, que estaban con el Gobierno. El PP ya ha anunciado que está dispuesto a apoyarlos si el Gobierno habla con ellos. Quería saber exactamente cómo ha evolucionado y cómo están ustedes ahora. Bueno, el decreto ley aprobado por el Gobierno es un decreto ley que a nosotros se nos presenta como proyecto de Real Decreto Ley. Es decir, nosotros hemos intervenido desde el momento en el que esto solamente era un proyecto y le planteamos al Gobierno de la Nación una serie de cuestiones que aceptó. La más llamativa entre ellas, o la que más llamó la atención en medios de comunicación, fue precisamente el reducir la distancia social, de acuerdo con la decisión que han tomado países de nuestro entorno, a 1,5 metros. Esto, en fin, también oí manifestaciones diciendo que igual esto no era muy relevante. Pues mire, supone que en el aforo de los establecimientos de hostelería, de los restaurantes, de los bares, en cualquier desarrollo de cualquier actividad comercial, hemos aumentado el aforo en un 25% y, obviamente, esto será un balón de oxígeno para poder salir de la crisis económica lo antes posible y reactivar la economía. Hemos participado en este Real Decreto Ley, se nos ha hecho caso con respecto a las propuestas razonables que nosotros presentamos y ya integran el texto del Real Decreto Ley. Es absolutamente evidente, una obviedad, no hace falta ni decirlo, que, por supuesto, vamos a votar en favor de la convalidación de este Real Decreto Ley, que también consideramos en parte nuestro, precisamente por esta participación que ha tenido Ciudadanos, como siempre, trabajando, intentando conseguir cosas útiles, intentando conseguir cosas buenas para los españoles. Sí, portavoz. Le quería preguntar cuál es la posición de Ciudadanos en torno a las fronteras europeas. Me explico. O sea, la Unión Europea ahora mismo está viendo qué pasa a partir del 1 de junio con terceros países que sus nacionales puedan llegar a nuestras fronteras.
Le quería preguntar cuál es la posición de Ciudadanos, si cree que España debería tomar medidas más allá de lo que decida Europa, más restrictivas, menos. ¿Cuál es su posición? Gracias. Nosotros hemos defendido siempre, lo hemos hecho en diversos foros, que es muy importante que Europa tome una salida coordinada de todos los países frente a la crisis y en todos los frentes, en el económico, en el sanitario y también en este tema de la apertura de fronteras. En ese sentido, lo que sí apelo, desde luego, es al liderazgo del Gobierno de España para conseguir estas decisiones armónicas entre todos los países de la Unión Europea, que lidere este proyecto y que cuente, además, con el apoyo de conservadores y liberales, junto con los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, puesto que siempre votamos juntos, siempre estamos de acuerdo. No así, sin embargo, lo que sucede con el otro socio del Gobierno, Podemos, que siempre vota con los grupos más radicales. Sexta, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Val? Yo quería preguntarle por su posición respecto a la renovación de Marlaska del pleno de esta tarde y también, bueno, le traslado una pregunta de la compañera, de Carmen Moraga, que se le ha quedado el cacharro, que quiere saber si le sorprende que Vox haya votado en contra de la comisión de los GAL. Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a la posición de Vox en la mesa en contra de la comisión de los GAL, como digo, me reitero, me parece que es un asunto que ya se encuentra absolutamente juzgado en España, en donde podemos comprobar que la justicia ha funcionado y en donde tenemos sentencias condenatorias, sentencias en donde los jueces llegaron a su convicción de acuerdo con las pruebas que recibieron y, por lo tanto, es que creo que el único voto posible en la mesa, ya sabe usted que nosotros no estamos en la mesa, era negarse a esta comisión de investigación planteada por Bildu con el único objeto de poner en tela de juicio los principios de nuestra democracia, poner en tela de juicio la presidencia del Gobierno de entonces. También lo pone de manifiesto con respecto a la jefatura del Estado y la monarquía constantemente. ¿Dónde está Bildu? Precisamente para investigar, como digo, esas 300 asesinatos todavía no esclarecidos de la banda terrorista ETA. Y la primera pregunta era, perdón, Marlaska. Ya me ha visto usted a mí desde la propia tribuna de oradores, también en las sesiones de control, mediante una pregunta que le hice desde el escaño al señor Marlaska, cuál es la posición de Ciudadanos. Mi grupo político ha pedido ya por 3 veces, yo lo he hecho a través de algún tuit, la dimisión de Marlaska. Marlaska ha tenido una actuación verdaderamente deplorable con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora salta el asunto de Diego Pérez de los Cobos y su cese por negarse a cumplir una orden ilegítima. Pero es el final de una cadena. Es que anteriormente resulta que también cesó al señor Corbí por mandar un correo electrónico en relación con la UCO, es que cesó al responsable de la Policía Nacional de Prevención de Riesgos Laborales simplemente por preocuparse de que tenía que haber medios de protección individual en relación con los policías nacionales. En fin, es que el señor Marlaska se dedica a amedrentar a estos servidores públicos que tienen que cumplir con su cometido desde una perspectiva de total neutralidad política al servicio solamente de los españoles y no de ningún partido político, al objeto de que cuando estos le quieran negar por ilegal, por inoportuna, cualquier medida que él quiera adoptar, tengan miedo de ser cesados. Esto, como usted comprenderá, es algo que a mí me llega muy dentro, porque me pasó también a mí un poco lo mismo con la ministra de Justicia. Me negué a cumplir con una cosa ilegal y me cesaron. Lanza un mensaje al resto de los funcionarios diciendo, ojo, que me atrevo a cesar a cualquiera. ¿Estamos? Sí. Gracias a todos. Gracias a todos. Hemos terminado, ¿no? No. Ah, no, perdón, Cristina. No, sí, vale, eso quiere decir que van a votar a favor de esa reprobación. Por supuesto, después de pedirle la dimisión, efectivamente, vamos a votar en favor de la reprobación del ministro Marlaska, que efectivamente me había olvidado decirlo, pero parece como algo lógico, ¿no?, después de nuestra posición. Sí. Gracias. Gracias a todos por venir.